Hola, muy buenos días para todos, cordiales y gratos saludos, compañeros, profe Elfran. El día de hoy voy a presentar el tema que escogí para esta sesión, donde vamos a analizar sobre los diseños de investigación en cuanto a diseño experimental, cuasi experimental y no experimental. Y dentro de las secuencias temporales, las longitudinales y las seccionales. Esto lo voy a basar en la teoría de Hernández, Fernández y Batista, 2010, aprovechando que tengo el libro desde mis estudios de maestría. Este es 2010, esta versión es 2010, Metodología de la Investigación, quinta edición. Comenzamos con la primera temática. Vamos a recordar que es un diseño de investigación cuantitativo y Hernández et al. 2010 nos señala que el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea y responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos del estudio. Pues se basa en la medición numérica, en el conteo y a menudo en el uso de la estadística. Por acá pude leer también para poder entender, porque es bien complejo, yo decía, ¿para qué nos sirve todo esto del diseño? Pues simplemente para escoger una estrategia, ¿verdad? Ese cómo voy a definir el tipo de evidencia que se van a necesitar, si es numérico, si es por estadística, y cómo se van a observar ya a través de encuestas, de experimentos, de mediciones, para controlar la causalidad, si vamos a probar que una variable, ¿verdad?, es causa de otra variable, y también para asegurar la validez. O sea que nos va a permitir garantizar que lo que nosotros estamos midiendo, ¿verdad? O sea que digamos, en palabras sencillas, lo que realmente se quiere medir, ¿ok? Y si esos resultados pueden ser aplicados a una población más grande. Además, cuando hacemos un buen diseño, se evitan errores y, por supuesto, errores que pueden afectar a las conclusiones. Entonces, bueno, dentro de los diseños tenemos varios, vamos a verlos de forma general para irnos uno a uno. Dentro de los tipos de diseño tenemos el experimental, el cuasi experimental, el no experimental y dentro de él las secuencias temporales. Cuando se habla de diseño experimental, estamos haciendo una manipulación deliberada de una o más variables independientes, que son las causas, por parte del investigador. ¿Para qué? Para medir el efecto de dicha manipulación, que dicha manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, que son los efectos en una situación de control máximo. Cuando se habla de la cuasi experimental, se dice que ahí se plantea la manipulación deliberada de la variable independiente para medir su efecto, pero los sujetos de estudio, esta es la diferencia en cuanto a la experimental, los sujetos de estudio son grupos intactos que ya están formados naturalmente. Cuando se habla de la no experimental, se realiza sin manipulación intencionalmente de las variables. Los fenómenos se observan tal como se dan en su contexto natural para después analizarlo. Se traduce como después de que ocurrió el hecho. Y dentro de esto, en las secuencias temporales, se habla de las longitudinales, que son los diseños, estos diseños recolectan datos en diferentes momentos o periodos a lo largo del tiempo, y las transeccionales o las seccionales se refiere a cuántas veces y en qué momentos se recolectan los datos. Seguimos con
Cuando se habla de el experimental en sí, hay que decir que está centrado en establecer relaciones de causalidad, o sea, causa y efecto. El investigador crea una situación para manipular directamente una variable independiente o un tratamiento y observa su efecto sobre una variable dependiente. El elemento crucial es la asignación aleatoria de los participantes a los grupos experimental y de control, lo que asegura que los grupos sean equivalentes al inicio. Dentro de este diseño tengo un ejemplo que tomé donde dice, analizar el efecto de un nuevo método de enseñanza que va a ser esa variable independiente sobre el rendimiento académico, que va a ser la variable dependiente, en los estudiantes de secundaria. Entonces, acá dice que se seleccionan aleatoriamente 60 estudiantes, 30 van al grupo experimental, que van a recibir ese nuevo método de enseñanza, y 30 van al grupo de control, que reciben el método tradicional. Al finalizar el periodo se comparan sus calificaciones. O sea, entonces aquí se estudia, como se dice ahí, ¿verdad? Se manipula la variable independiente y se observa el efecto sobre la variable dependiente. Dentro del diseño, vamos a la siguiente. Dentro del diseño cuasi experimental, se dice que se utiliza cuando no es posible realizar la asignación aleatoria de los participantes a los grupos, por lo que se trabaja con grupos ya formados e intactos. Presenta una menor validez interna que el experimento puro, ya que las diferencias encontradas podrían deberse a las diferencias preexistentes entre los grupos y no solo al tratamiento. Como ejemplo, tenemos evaluar el efecto de un nuevo programa de capacitación, que va a ser esa variable independiente, en la productividad, que va a ser la variable dependiente de los empleados. Procedimiento será, se elige el departamento A, que es ese grupo experimental, que recibirá el programa, y el departamento B, que va a ser el grupo de control, que no lo recibirá. Como los departamentos ya existen, los sujetos no fueron asignados al azar y se miden las diferencias de productividad en la productividad. Seguimos con el diseño no experimental o ex post facto. En este diseño el investigador no manipula ninguna variable, simplemente observa los fenómenos tal como se han dado en la realidad y en el tiempo. Las supuestas causas de eso va a ser la variable independiente y los efectos, que es la variable dependiente, ya han ocurrido. Y el investigador se limita a describirlos o analizarlos para ver si están relacionados. Como ejemplo tenemos, existe una relación entre el estrés laboral prolongado, que va a ser la variable independiente que ya ocurrió, y el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, que es la variable dependiente, que ya ocurrió. Se seleccionan personas con enfermedades cardiovasculares y se les pregunta sobre su historial de estrés laboral y se compara con un grupo de personas sanas. El investigador no indujo el estrés ni la enfermedad. Solo mide variables que ya manifestaron en el pasado para establecer una correlación. Seguimos así con los diseños transversales, seccionales o transeccionales. Los diseños transversales recolectan datos en un solo momento del tiempo, es decir, son como tomar una fotografía en las variables de estudio en ese instante. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia o interrelación en un punto específico. Dentro de ellos está la exploratoria, que es conocer una variable o conjunto de variables en una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento específico.
Ejemplo, unas investigadoras pretenden obtener un panorama sobre el grado en las empresas de una ciudad y contratan a personas con discapacidades distintas, de diferentes índoles. Dentro del descriptivo, pues, como su palabra lo dice, describir el estado o la prevalencia de una o más variables en una población o en un momento dado. Como ejemplo, a determinar cuántas horas a la semana dedican los estudiantes en una universidad actualmente al estudio fuera de clases. Y cuando hablamos de la explicativa o explicativo, describir las relaciones entre dos o más variables en ese momento. Como ejemplo, tenemos analizar si existe una relación entre el nivel de ingresos y el nivel de satisfacción laboral en empleados de una empresa durante este mes. Y cuando hablamos de los diseños longitudinales, tenemos diseño de tendencia que se le denomina trend. Aquí va a analizar cambios a través del tiempo en una población general. Se mide a la misma población, pero se selecciona una muestra diferente en cada momento de recolección para hacer representativo el momento. Ver la evolución de una variable en la sociedad va a ser el propósito. Dentro del diseño de corte o el análisis evolutivo del grupo, tenemos que analiza cambios a través del tiempo en una subpoblación específica o grupo de edad, que va a ser el corte. Se mide la misma corte, pero se selecciona una muestra diferente en cada momento. Como propósito, ver la evolución de un grupo marcado por una característica o experiencia común. Y dentro del diseño de panel, analiza cambios a través del tiempo en los mismos sujetos. Se mide a los mismos participantes en todos los momentos de recolección. Y como propósito se analiza cambios individuales y la evolución particular de cada sujeto. Y bueno, cuando ya se hace, digamos, un análisis más amplio de qué en sí encierran los diseños, pues eh, dependiendo del diseño que se elija, ¿verdad? Va a ser, digamos, vamos a obtener un alcance en nuestras conclusiones. O sea, no hay un diseño mejor o más apropiado, solamente que vamos a escoger el diseño que responda de manera coherente a nuestra pregunta. Cuando tomamos al experimental, pues estamos tomando en cuenta la causalidad, o sea, si nosotros queremos causalidad. Si tomamos el no experimental, es porque solo queremos correlación y descripción. Y cuando se toma el transversal, es si nosotros queremos hacer metafóricamente esa foto de hoy. Y dentro de la longitudinal es si se quiere ver la evolución. Pues muchísimas gracias por su atención. No, digamos, con esto hemos cerrado esta presentación. Gracias. Aquí tenemos la referencia. Muchas gracias.